la X. Entonces, yo diseño esto, son las tres formas de capacitación, y este proceso va a generar una respuesta. Lo que a mí me interesa saber es qué combinación de esas, cuál de ellas es la que me genera la mejor respuesta, ¿no? Pero en este caso particular, ¿quién creen ustedes que sería esa variable que mediría esa respuesta, que mediría quién es el mejor? Tal vez podría ser, no sé, pues el rendimiento, ¿no? Si cada uno está asignado a distintos métodos, tal vez yo podría medir el rendimiento, o podría hacer un seguimiento del rendimiento a la primera semana, a la segunda semana, a la tercera semana, a la cuarta semana, y ir viendo cuál de los métodos es el que va mejorando en el rendimiento que va generando, ¿no? Pero acuérdense que en un diseño de experimento esto hay que definir. Esto hay que definir, ¿no? Entonces, en este caso, tal vez una variable de respuesta adecuada que me permita medir cuál es cuál es el método más adecuado que genere una mejor respuesta. En este caso también podría ser el rendimiento. Entonces ya vamos observando algunos elementos que participan en este diseño de experimento, ¿no? Un primer elemento es variable de respuesta. Entonces, eso hay que definir, hay que identificar. Otro elemento es lo que nosotros llamamos las X, que son las variables de entrada. Y esa variable de entrada normalmente nosotros la diseñamos. Listo. Lo que les decía, ¿no? La gran pregunta es los tres métodos que tenemos. Acá tenemos tres métodos: método 1, método 2, método 3. La pregunta es, ¿los tres métodos serán igualmente efectivos? ¿O alguno de ellos será más efectivo que otro? O sea, ¿algún método es mejor, es superior al otro? ¿O los tres métodos son iguales? Trabajar con uno o con otro es indiferente. La variable de respuesta será la misma. Entonces, ¿cómo vamos a medir esto? Lo vamos a medir a través de esta variable de respuesta. Si para el método 1, la variable de respuesta de 0 a 100, estoy inventando, acá me da 90. Para el método 2, la variable de respuesta acá me da 90. Para el método 3, la variable de respuesta me da 90. A partir de esta lectura, de esta variable de respuesta, ¿qué podría yo decir? ¿Qué podría yo decir de esos tres métodos? Son iguales. Son iguales. ¿Sí se entiende? Pero es a partir de los valores de mi variable de respuesta. Puedo deducir que los tres métodos son iguales. Eso que estamos diciendo, que estos tres métodos son iguales, ¿sí? Eso es correcto. Otra manera de decirlo también es que los tres métodos generan el mismo efecto. Es otra manera de decirlo. Técnicamente se utiliza mucho ese lenguaje acá en diseño de experimento. Los tres métodos son iguales o el efecto que generan ellos es el mismo. El efecto que generan ellos es el mismo. Yo no sé si los tres son muy buenos o son muy malos, pero sí sé que lo que generan es similar. Eso es un poco la idea. Entonces veamos cuáles son los elementos que comienzan a intervenir acá. ¿Cómo se